Ahora vamos a ver las herramientas principales que tenemos aquí en Blender. Si no he modificado nada, la herramienta básica que me aparece es la de selección. De hecho, voy a activar el plugin para que se vea cuáles son las teclas que estoy presionando, porque esto nos va a ayudar bastante. Estas herramientas de selección son varias, tenemos 4 opciones. Me aparece la herramienta de retocar, seleccionar marco para hacer selecciones rectangulares, seleccionar círculo, que es como si estuviéramos pintando la selección, y también un lazo. Ahorita voy a limitarme a la principal, la de retocar. Las otras nos van a ser muy útiles cuando estemos modelando, pero de entrada, esta herramienta simple de selección me va a permitir dar clic sobre un objeto y que quede seleccionado. Voy a poder identificarlo porque le aparece esta línea anaranjada alrededor. Si por ejemplo doy clic sobre la cámara, cambia de color y ya este mismo color anaranjado me indica que está seleccionado. O con la luz es el mismo caso. Entonces, podemos ir seleccionando varios objetos si presionamos Shift. Doy clic sobre un objeto, presiono Shift y doy clic sobre otro y ya está agregándolo a la selección. Además, podemos pasar entre una herramienta de selección y otra con el atajo de la tecla W. Aquí lo podemos ver, cuando seleccionamos alguna herramienta y mantenemos presionado, nos muestra cuáles son las teclas para sus atajos. Y aquí abajo me está diciendo que recorrer atajos es con la W. Entonces, si presiono W y W, paso entre una selección y otra. Insisto, voy a quedarme ahorita sobre la de retocar. Pero otras de las herramientas que nos van a ser muy útiles son las de mover, rotar y escalar. Voy a seleccionar primero esta de mover. Y ahorita no está cambiando nada porque no tengo ningún objeto seleccionado. Pero cuando doy clic sobre el cubo, aparece este objeto con unas flechas. Estas me van a permitir mover el objeto. Si selecciono alguna de las flechas y arrastro, el objeto se va a mover solamente en el eje correspondiente. Si por ejemplo agarro esta flecha verde y arrastro, va a mover el objeto solamente en el eje Y. Cuando suelto el botón del mouse, se aplica el movimiento. Voy a darle deshacer, comando Z. Si estoy arrastrando el objeto y no quiero que se aplique el cambio, puedo también utilizar atajos de teclado. En el caso de la herramienta de mover, el atajo es la tecla G, G de grab, que en inglés es como agarrar algo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el objeto para moverlo. Entonces presiono la tecla G y puedo empezar a mover el objeto libremente. No estoy presionando el botón del mouse, solamente estoy moviendo el mouse, porque cuando presiono el botón es cuando se va a aplicar la transformación. Ahí lo presiono y el objeto tiene una nueva posición. Voy a darle otra vez en deshacer. Si vuelvo a presionar la tecla G y muevo el objeto, pero me arrepiento y me doy cuenta de que no quiero que se mueva, quiero que quede donde estaba, lo que voy a hacer es dar clic derecho para cancelar esa transformación. Y ya no necesito deshacerla, simplemente la cancelé y ya no se realizó. Ahora, si sigo utilizando la herramienta de mover, puedo mover el objeto también en el eje Z o puedo moverlo en el eje X, pero también puedo seleccionarlo desde aquí al centro, donde tiene el círculo blanco, y moverlo en los 3 ejes al mismo tiempo. Esto puede ser un poco complicado porque como estamos en 3 dimensiones, a lo mejor no queda el objeto exactamente donde pensábamos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy moviéndolo y me imagino que lo está desplazando hacia el lado izquierdo, pero tal vez no está llevándolo hacia arriba. Y cuando cambio la vista, me doy cuenta de que ahora sí el objeto está flotando. Si lo pongo, por ejemplo, en la vista de frente, veo que el objeto ya está más arriba. Entonces es un poco difícil controlarlo desde la vista de perspectiva, pero si nos vamos a alguna de las vistas ortogonales, por ejemplo, en la vista frontal con la tecla 1, puedo agarrar mi herramienta de mover y desplazar el objeto y ahora se está moviendo solamente en el eje X y en el eje Z, que son los que se ven aquí de frente, pero no está moviéndolo en el eje Y, que es el que queda perpendicular a mi vista. Entonces, para moverlo de esta forma, sí es más recomendable hacerlo desde las vistas ortogonales, porque ahí el objeto sí va a quedar exactamente donde queremos. Aún así, creo que conviene mucho también mover el objeto usando los atajos de teclado. ¿Vale? Ya vimos que con la tecla G se mueve, pero ahí se va a estar moviendo libremente de acuerdo a la vista que tenemos. Pero si yo lo que quiero es que se desplace sobre uno de los ejes específico o sobre 2 nada más, lo que vamos a hacer es aumentar atajos de teclado.
Presiono la tecla G para entrar a la opción de mover y luego presiono la tecla del eje sobre el que quiero que se mueva. Por ejemplo, el eje X, que es este eje rojo. Pues ahora el movimiento va a ser solamente en el eje X. Si quiero que ahora se mueva solamente en el eje Y, presiono G, Y, y ahora lo voy a mover solamente en ese eje. Voy a darle deshacer para que se quede otra vez en el centro, porque aquí en la herramienta de mover tenemos aparte unos cuadritos. Así como la flecha nos sirve para controlar el movimiento nada más en uno de los ejes, los cuadros nos sirven para controlarlo en los otros dos ejes. Por ejemplo, si tengo la flecha verde, que corresponde al eje Y, esta flecha mueve el objeto solamente en el eje Y. Pero si selecciono el recuadro verde, que corresponde al eje Y, lo que va a hacer es mover el objeto en los otros dos ejes, o sea, excepto en el eje Y, va a moverlo en el eje X y en el eje Z. Entonces ahora lo está moviendo por aquí, pero no lo puedo llevar más adelante o más atrás, o sea, no puedo desplazarlo en el eje Y, se queda atorado ahí. Hay una forma también de aplicar eso con atajos de teclado. Así como le hicimos de presionar G e Y para moverlo solamente en el eje Y, lo que podemos hacer es presionar G y Shift Y para que se mueva en todos los ejes excepto el Y. También va a ser más fácil visualizar eso si lo ponemos en alguna de las ortogonales. Yo aquí puedo ver este eje Y, puedo ver también el eje Z, no alcanzo a ver el eje X porque está perpendicular a la vista en la que estoy ahorita, pero si presiono G, Shift Y, vamos a ver que el objeto no se puede mover, en este caso, hacia la izquierda o a la derecha, porque ese eje está bloqueado. Va a ser más fácil si esto lo podemos ver en dos vistas al mismo tiempo. Y para esto necesitamos modificar un poco nuestra interfaz. Yo ahorita tengo nada más una ventana con la vista 3D. Me gustaría tener dos para poder verlo tal vez al mismo tiempo de frente y también de lado. Para esto necesitamos separar este espacio de la vista 3D. Lo vamos a hacer muy fácilmente colocando la flecha sobre este límite. Desde aquí podemos arrastrar y hacer que la ventana quede más grande o más pequeña, pero también si nos colocamos aquí, justamente viendo que el cursor ya está cambiando, de ser esta flecha normal pasa a ser estas dos flechas, cuando está colocado ahí el cursor, si damos clic derecho, nos aparece la opción de dividir verticalmente o horizontalmente. Entonces voy a darle a la de dividir verticalmente, sin dar clic al botón ni nada, solamente arrastro hasta indicar dónde quiero que se haga la nueva división. Y cuando ya estoy en ese lugar, presiono el botón del mouse y ahora ya tengo dos ventanas. Si me coloco sobre esta y presiono la tecla 3, ya me está poniendo en la vista lateral, desde la derecha. En esta otra puedo ver la vista frontal con la tecla 1. Entonces ahora si selecciono el objeto y presiono G, Y, vamos a ver que en G, Shift, Y, vamos a ver que el eje Y está bloqueado. Entonces se está moviendo en el Z, en ambas vistas, pero no permite que se mueva en el eje Y. Entonces, si quiero también moverlo en el eje X, puedo poner aquí GX, me permite mover solamente en el X, pero en la ventana de la derecha no alcanzo a ver ningún movimiento porque es perpendicular a esa vista. Si presiono G, Shift, X, lo está moviendo en los otros ejes. Entonces así es como podemos controlar más fácilmente nuestro movimiento, siempre pensando en si queremos que el objeto se mueva en un eje o en otro o en cuál de todos estos. Aquí estoy moviéndolo en el eje Y y el eje Z, lo podemos notar en la ventana de la derecha, pero aquí en la ventana de la izquierda vemos que en el eje X no se está desplazando. Entonces sí tenemos que estar muy atentos a cuál es la posición que está obteniendo nuestro objeto. Voy a volver a unir estas dos vistas, quiero volver a tener la ventana de la vista 3D grande. Entonces vuelvo a colocar el cursor aquí en medio, doy clic derecho y voy a darle ahora en unir áreas. Y lo que quiero es que esta de la izquierda se mueva a la derecha, entonces cuando está el cursor aquí, doy clic y ya las une. Entonces bueno, esa es la herramienta de mover. No necesito irme acá a las herramientas y seleccionarla. Si estoy con la herramienta básica de selección, puedo simplemente usar los atajos y ya con eso ir moviendo el objeto. Pero si necesitamos esta ayuda visual, podemos irnos aquí y seleccionar las herramientas específicas. Es un poco más laborioso. Yo recomiendo que se usen los atajos de teclado,
pero también es cuestión personal, ¿no? Aparte tenemos la herramienta de rotar, que tiene una lógica muy parecida a la de mover. También tiene controladores para ejes por separado, siempre con los mismos códigos de color, y aparte otro controlador blanco para controlarlo desde todos los ejes. Si en esta herramienta de rotar me coloco sobre el controlador rojo, lo que voy a hacer es mover el objeto solamente en el eje X. Le voy a dar vueltas, pero nada más en ese eje. O si presiono en el verde, va a moverlo solamente a partir del eje Y. O igual con el eje Z, usando el controlador azul. Si muevo a partir de este círculo blanco, va a girarlo a partir de la vista en la que estoy. O sea, es como si agarráramos una tachuela y claváramos el objeto aquí en el centro y a partir de ahí lo fuéramos girando. Este también tiene su atajo de teclado. Si estoy con la herramienta de selección normal, doy clic sobre el objeto y quiero girarlo, nada más le voy a dar clic a la tecla R. Y ya con eso va a empezar a girarlo a partir del centro que tiene la vista. También puedo controlarlo con los ejes usando atajos de teclado. Con la misma lógica que la herramienta de mover, presiono RY y va a girarlo solamente en el eje Y. O RX y lo va a girar en el eje X. Si ya no me gusta cómo quedó el giro porque me gustaba más cómo estaba acomodado el cubo al principio, no hay de qué preocuparse porque en esta pestaña de elemento se van a ir guardando todos los cambios que le hagamos al objeto. Si lo movemos, va a ir cambiando su posición. Si le giramos, van a ir cambiando los grados de su rotación. Si yo quiero que quede como estaba originalmente, solamente pongo la posición en 0 en los 3 ejes y la rotación también en 0. Y así queda como estaba originalmente. Aparte tenemos la herramienta de escala. Esta se parece mucho visualmente a la de mover, solo que en vez de tener unas flechas tiene unas líneas con unos cubos en la orilla. Con estas podemos escalar el objeto en uno solo de los ejes, ya sea hacerlo más grande o más pequeño. Pero también tiene los cuadritos que nos sirven para escalarlo en 2 de los ejes al mismo tiempo. O las ruedas, los círculos blancos, lo vamos a poder escalar en proporción, en los 3 ejes al mismo tiempo. Aquí también pasa que si queremos recuperar la forma que tenía originalmente, podemos irnos a esta sección y acomodar los valores numéricos de la escala. En este caso hay que ponerlos en 1 y lo va a dejar al tamaño original del objeto. Y los atajos de teclado para la escala son muy similares. Ahora es con la tecla S de Scale. Presionamos S y vamos a ver que el objeto se haga más pequeño o más grande, en proporción. O si presiono SX, se va a agrandar o a ser más pequeño solamente en el eje X. O con SY, solamente en el eje Y. SZ va a limitarlo al eje Z. Y en todos los casos, si presiono clic derecho, cancelo la transformación y con el clic principal aplico esa transformación. Así que con esto podemos empezar a mover nuestros objetos en la vista 3D y controlarlos mejor.